Ahora la siguiente ponente de este tercer Congreso Internacional Universitario de Seguros y Reaseguros, con nosotros la profesora Tatiana Ivonne Ramírez Rebasa, quien es actualmente jefe de siniestros de responsabilidad civil, aviación, salvamentos y recuperos de RIMAT Seguros y Reaseguros. Cuenta con estudios de posgrado especializados en seguros y en responsabilidad civil. Igualmente es profesora del Instituto Latinoamericano de Seguros, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte y especialista en gestión de siniestros complejos y riesgos ambientales. Nos va a brindar la ponencia intitulada El rol del gestor de siniestros en los seguros de responsabilidad civil ambiental. Estimada Tatiana, la palestra es tuya hasta las 11:25. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, Carlos. Agradecida por la invitación y ser parte de este congreso. Bienvenidos a todos a este congreso, a este tercer Congreso Internacional Universitario de Seguros y Reaseguros. Hoy vamos a hablar de un punto muy importante y el rol clave del gestor de siniestros en pólizas de responsabilidad civil ambiental. ¿Quién es el gestor de siniestros, no? Veo entre los invitados a varios ajustadores que de alguna manera también, brokers que de alguna manera también son gestores de siniestros en sus posiciones actuales de cara a diferentes empresas, ¿no? Nosotros vamos a hablar del rol de gestor del siniestro en las aseguradoras y cómo esto de alguna manera coadyuvan al hecho de viabilizar las atenciones de las pólizas de responsabilidad civil que de alguna manera impactan no solamente en la economía de las empresas, sino también en la sociedad y en el ecosistema. Para esto vamos a utilizar una agenda específica, hablando un poco del contexto de las pólizas de responsabilidad civil, las principales coberturas y exclusiones de la póliza de responsabilidad civil ambiental. Es importante mencionar que vamos a hablar de principales coberturas y exclusiones generales. ¿Por qué? Porque cada póliza está diseñada y está contratada de acuerdo a cada industria de alguna manera, el cumplimiento de protocolos de gestión ambiental de cada empresa, incluso con garantías específicas que las vamos a mencionar más adelante, y que de alguna manera también coadyuva el hecho de tener una póliza con términos y condiciones específicas para cada industria y también de acuerdo a las necesidades de cada asegurado. Vamos a hablar también del rol del gestor del siniestro y la relación que tiene con la aseguradora, porque muchos pueden incluso pensar que el gestor de siniestros representa a la aseguradora, cuando en realidad mucha de la evaluación que hace el gestor de siniestros es incluso tomando en cuenta contingencias que tiene que informar a la aseguradora para la toma de decisiones. Esto también lo vamos a mencionar de acuerdo a cómo vayamos avanzando en la presentación. Tendencia es un caso práctico general de una atención de siniestros y todo lo que implica el rol del gestor de siniestros, conclusiones y algunas recomendaciones para finalmente terminar con sus amables preguntas. Primero, vamos a iniciar en el contexto de sostenibilidad e inclusión. Primero, la sostenibilidad y la inclusión son pilares para nosotros como empresa aseguradora, ¿no? En este caso, como RIMAX Seguros. Los siniestros ambientales no solo afectan, como mencioné en su momento, a empresas, ya sea grandes, medianas o pequeñas, sino también afectan a la sociedad y a la comunidad. Sociedad, comunidad y al medio ambiente. Es así como el seguro de responsabilidad civil ambiental protege el medio ambiente y asegura la sostenibilidad empresarial frente a riesgos ecológicos. El rol del gestor de siniestros no solamente es coordinar indemnizaciones, la gestión y pago de los gastos de limpieza y remediación, sino también de evaluar la normativa respectiva al sector específico que de alguna manera tiene contratado esta póliza de responsabilidad civil ambiental o en todo caso alguna cobertura de gastos de remediación tras incidentes ambientales.
La inclusión financiera y la equidad también es muy importante en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque las pólizas de responsabilidad civil ambiental como tal son seguros demasiado onerosos. Las primas son cuantiosas. Es probable que una empresa mediana o pequeña no pueda asumir la posibilidad de pagar esta prima. Las aseguradoras, o en este caso también RIMA, ha promovido la inclusión financiera con coberturas adaptadas a grandes, medianas y pequeñas empresas y comunidades vulnerables para una equidad ambiental. En la actualidad se impulsan a contratar coberturas de gastos de limpieza y remediación dentro de diferentes industrias que de repente no podrían soportar para pagar primas tan cuantiosas, como por ejemplo la industria de las empresas de transporte que transportan residuos sólidos, valga la redundancia, que transportan residuos sólidos y peligrosos. La contribución a la ODC, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No solamente las empresas tienen que estar alineadas, las empresas aseguradas tienen que estar alineadas a la contribución de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también lo hace la aseguradora a través de esta gestión adecuada de siniestros. La labor del gestor es importante porque no solamente nos adecuamos, o mejor dicho, no solamente nos dedicamos a gestionar la indemnización o los gastos de remediación, sino también de alguna manera a ver las acciones y recomendaciones posteriores al siniestro para recomendar ciertas acciones y medidas preventivas posteriores a los asegurados. ¿Qué estadísticas tenemos en el crecimiento de este mercado? El crecimiento global del mercado al año 2033 se estima en crecimiento para las pólizas de seguros ambientales, con una tasa anual aproximada del 6,2%, proyectando a 1.684 mil millones en el 2033. En tendencias en la América Latina, las primas en seguros de patrimoniales y responsabilidad civil ambiental han crecido en el 11% anual entre el 2019 y 2024 en América Latina. ¿Esto por qué? ¿Qué factores han contribuido en este crecimiento del mercado? Primero, la variedad de daños ambientales de acuerdo a la industria. Tenemos las diferentes industrias de minería, de energía, de transportes, de las industrias médicas, muchas industrias que de algún momento están siendo más reguladas y de alguna manera esta intensidad de regulación, estas altas regulaciones, permite la contratación de este tipo de seguros. También, obviamente, ha venido un desarrollo en la obligación social corporativa de las empresas que de alguna manera tienen que tomar decisiones para adecuarse a las nuevas tendencias internacionales, como es el ESG, que de alguna manera hacen que estas empresas tengan que contribuir en el medio ambiente. Además, también no solamente es importante el tema de la gran corporación y el tema crucial del crecimiento de estos daños ambientales, sino también los daños reputacionales que afrontan las compañías ante estos pasivos ambientales. Eh, en nuestro país hay gran crecimiento de pasivos ambientales, no solamente por la minería ilegal, sino también por la minería informal. Todo ello, de alguna manera, apunta a que este crecimiento del mercado global se estime en regulaciones establecidas por las autoridades ambientales que de alguna manera protegen el medio ambiente. Esta oportunidad estratégica hace que las aseguradoras de alguna manera gestionen siniestros ambientales y representa una oportunidad de alguna manera para que las aseguradoras trabajen de la mano con los brokers, clientes, reaseguradores, ajustadores en todo caso, que de alguna manera pues dan la opinión técnica imparcial e independiente para la atención de estos, para atención de primera mano a los asegurados y terceros. ¿Qué tendencias hay en Perú respecto a las pólizas de responsabilidad civil ambiental? Hubo un incremento del 35% entre el 2019 y 2024 en sectores de energía, minería, construcción y transportes. ¿Debido a qué?
Primero, a casos emblemáticos ocurridos hace un par de años, como por ejemplo el derrame de Ventanilla y en la Amazonía. Las altas exigencias de la OEFA como entidad supervisora y de la SBS para, de alguna manera, que las empresas brinden garantías financieras para poder cumplir con sus responsabilidades ambientales ante un eventual accidente. Los programas corporativos de sostenibilidad también son muy importantes porque las empresas se están adecuando a estos programas corporativos a través de capacitaciones. En la actualidad, las empresas aseguradoras, a través de sus áreas de riesgo, brindan capacitación a las diferentes empresas que están relacionadas con este manejo de residuos sólidos y peligrosos, y de alguna manera se pide que el personal, los trabajadores o en general incluso las comunidades coadyuven al hecho de brindar un programa sostenible de estos recursos naturales, ¿no? También, obviamente, la presión de inversionistas y clientes para coberturas ambientales, no solamente a las aseguradoras, sino también a las empresas, ¿no? A nivel mundial, por ejemplo, hay reaseguradores como Allianz que ya están impulsando el hecho de solamente brindar cobertura a empresas que cumplen con estos estándares internacionales. Y es importante porque eso da un incentivo al hecho del cumplimiento de riesgos ambientales y gestiones ambientales. ¿Qué coberturas, qué principales coberturas y exclusiones existen en las pólizas de responsabilidad civil ambiental? Primero, las pólizas de responsabilidad civil ambiental cubren daños por contaminación. Estas eventuales indemnizaciones ante reclamaciones de terceros por daños personales, materiales o costos de limpieza. Me dejo explicar. Una empresa minera derrama un mineral tóxico en traslado y causa daños a una comunidad. Esta comunidad consume el agua que cae, obviamente, en el río que usan como comunidad, o incluso estos residuos pueden ser vertidos en sus propiedades. Esto le puede causar daños personales, daños a la salud, lesiones personales, daños materiales a sus viviendas, incluso el gasto y el costo de limpiar todo el espacio contaminado. Esas eventuales indemnizaciones están cubiertas por una póliza de responsabilidad civil por daños por contaminación. Asimismo, tenemos la defensa legal y judicial de la empresa. La empresa no solamente está expuesta a pagar eventuales indemnizaciones, sino también a los gastos de defensa legal y judicial que implica ello, como son demandas civiles e incluso denuncias penales que de alguna manera puedan incorporarse en su momento como terceros civilmente responsables. Los gastos de limpieza. Estos gastos de limpieza y remediación están relacionados específicamente a los requerimientos de las leyes medioambientales o en incumplimiento de órdenes de la autoridad pública. Recordemos que de acuerdo a las leyes peruanas, de acuerdo a los diversos tratados en que somos parte Perú respecto a temas de responsabilidad ambiental o derechos ambientales, tenemos el principio del que contamina paga. Eso significa que no tienen que probar dolo, culpa, negligencia. Si contaminas, tienes que remediar. La respuesta a la emergencia también son estos gastos razonables y necesarios en los que incurre el asegurante el descubrimiento de la contaminación con la finalidad de mitigar los daños. Por ejemplo, en el momento en que ocurre el evento, el asegurado puede incurrir en costos razonables para, de alguna manera, absorber el residuo sólido peligroso, como por ejemplo algodones, almohadas, en general todo tipo de objetos que le permita absorber del lugar inmediatamente al ocurrido el siniestro, y que de alguna manera pues implique que éste asuma gastos razonables para mitigar la pérdida, como también el desecho posterior. ¿Qué significa esto? No porque luego de remediar pueda obviamente tener este desecho acumulado, pueda de alguna manera retirarlo del mercado o retirarlo del lugar,
de cualquier manera. Tienes que cumplir un protocolo específico de acuerdo obviamente a la normativa y a la industria en la cual se desarrolla la empresa. ¿Qué exclusiones existen para este tipo de coberturas? Hablamos obviamente de las coberturas de responsabilidad civil ambiental, pero como toda póliza tiene exclusiones, las exclusiones son bastante generales y finalmente ninguna póliza te cubre actos dolosos o intencionales, negligentes o ilegales que de alguna manera cometa la empresa o asegurado. Esto es importante porque ningún acto doloso está cubierto por una póliza de seguros, sobre todo porque una póliza de seguros es un contrato, ¿no? Y uno de los fines, de alguna manera, o uno de los elementos de configuración de un contrato es que tenga fin lícito. Asimismo, también no está cubierta la contaminación gradual o acumulativa. ¿Por qué no estaría cubierta una contaminación gradual o acumulativa? Porque la contaminación gradual y acumulativa no es un evento primero accidental, súbito e imprevisto. Asimismo, también no podría determinarse la magnitud del daño y la cuantificación de deducibles que tenga que asumir la empresa, por lo cual normalmente tenemos una exclusión de contaminación gradual. También cualquier infracción o inobservancia o incumplimiento o omisión de leyes, ordenanzas, disposiciones. em, Cuando las actividades no están declaradas, las actividades o locales no están declarados en la póliza como tal. Recuerden que ante más locales, mayor actividad, mayor movimiento de productos de residuos sólidos, la prima podría obviamente subir o incrementarse, mejor dicho, y esto obviamente haría que no se dé una adecuada tarificación. Los materiales radioactivos, guerra, terrorismo, cargamentos de transporte que no se encuentren bajo control y custodia del asegurado y por lo cual no sea de su responsabilidad. Respecto a las exclusiones, salvo el tema de dolo o acto intencional, cuando hablamos de infracciones o inobservancias, eh, pueden de alguna manera alguno de ustedes haber visto que sí es probable que se pueda cubrir. Vamos, hay que leer cada póliza, pueden haber exclusiones especiales, todos sabemos acá que las exclusiones especiales levantan las exclusiones o incluso amplían las coberturas de la póliza. Entonces, a partir de este preámbulo de un poco conocer las pólizas de seguros de responsabilidad civil ambiental en temas generales, hablamos del rol del gestor de siniestros. ¿Cómo inicia el rol del gestor de siniestros? Primero, el rol de gestor de siniestros es para mí fundamental. ¿Por qué? Y por eso es que tomé en consideración esta exposición al recomendársela a Carlos, porque los gestores de siniestros estaban vistos hasta hace muchos años como personas que de alguna manera solo pagaban el siniestro, que no había un análisis o un reporte de contingencias o de alguna manera una toma de decisiones del gestor del siniestro, porque este solamente se cargaba de liquidar el siniestro, como un liquidador de siniestros. Sin embargo, eh, en los más o menos 7, 8 años, dentro de la industria peruana e incluso al tener contacto obviamente con países de Latinoamérica, España, Europa incluso también, se ha desarrollado el rol del gestor de siniestros de manera técnica. El gestor de siniestros no solo tiene que gestionar el siniestro, sino también tiene que revisar los términos y condiciones de la póliza, pero a su vez no solamente ceñirse a los términos y condiciones de la póliza, sino también evaluar la normativa aplicable a cada industria. Eso va a permitir tomar decisiones y también, obviamente, poder coordinar con diferentes autoridades ambientales que supervisan y fiscalizan el siniestro durante o posterior al término de este siniestro. La importancia del rol del gestor de siniestros le da la posibilidad a la aseguradora de darle un respaldo financiero adecuado y técnico al asegurado, a través de obviamente colocar reservas técnicas
que con la recomendación del ajustador, el gestor de siniestro tome una decisión de colocar y decidir determinar una reserva para efectos de cubrir el siniestro a futuro. Esta toma de decisiones, de alguna manera, son vitales. ¿Por qué? Porque el gestor de siniestros tiene que tomar decisiones inmediatas. Los casos de responsabilidad civil ambiental, como lo comentamos hace un momento, no solamente impacta en el ecosistema o en la parte financiera del asegurado, sino también en las comunidades, impacta en la población. Eso quiere decir que el asegurado inmediatamente o la empresa inmediatamente va a querer un respaldo económico para afrontar esos gastos. Estos gastos de remediación, estos gastos de limpieza, estos gastos de contención, estos gastos razonables que de alguna manera tiene que asumir esta empresa, son, tienen, tienen costos tan altos que podría incluso llevarlo a la insolvencia o llevar a quiebra a la empresa si es que ésta obviamente no tiene el respaldo financiero. Hablamos hace un momento, o si pudieron ver en la imagen, que la Superintendencia de Banquiseguros, la OEFA, fiscaliza, supervisa que se cumplan con estas garantías financieras. Por supuesto, porque al requerir este cumplimiento de garantías, lo que se demuestra es que la empresa tiene el respaldo económico para afrontar ante un eventual accidente que ocasione daños ambientales. Es ahí donde es crucial la participación del gestor de siniestros, no solamente en la evaluación y coordinación con los ajustadores, que son los que dan la primera cara de atención al afectado o al asegurado. Y cuando digo la primera cara de atención al asegurado o afectado, es porque finalmente realizan las inspecciones, incluso el gestor de siniestros puede acompañar en la inspección para conocer el negocio, no solamente para conocer la magnitud del daño, sino también para conocer los riesgos que implica el uso de estos residuos sólidos y peligrosos en cada tipo de industrias. Y esto también incentiva al gestor de siniestros a brindar recomendaciones posteriores al siniestro cuando hay un análisis de la siniestralidad y hay recomendaciones para efectos, obviamente, de determinar las nuevas primas. Sobre todo porque para un análisis de siniestralidad se configuran dos puntos importantes: la severidad y, y la frecuencia de siniestros que puede tener un asegurado. Obviamente va a depender de acuerdo a la industria y de acuerdo también a diferentes protocolos, planes de gestión ambiental, cumplimientos de normativas, protocolos de seguridad que tenga la empresa. ¿Qué tendencias globales maneja el gestor de siniestros? Este gestor de siniestros como tal enfrenta desafíos técnicos y regulatorios. El gestor de siniestros ya no solamente enfrenta el hecho de liquidar el siniestro, gestionarlo internamente, sino también la presión regulatoria que de alguna manera ejerce las diferentes entidades para efectos de brindarles información respecto al uso y pago de estas pólizas de responsabilidad civil ambiental o coberturas de responsabilidad civil ambiental que de alguna manera protegen los intereses de los afectados. Esto es importante porque los gestores tienen que tomar decisiones rápidas para pagar lo más pronto posible o en todo caso, si es que también procediera, los eventuales adelantos de indemnizaciones. En este punto es muy importante mencionar a los reaseguradores. Estas pólizas, al ser sumamente cuantiosas, muchos de ellos tienen respaldo del reaseguro a través de pólizas facultativas, a través de contratos de reaseguro. Eso permite que el reasegurador participe también, obviamente, como aseguradora de la aseguradora de la pérdida. Por ello, comentó nuestro compañero Pablo de Suifre que el reasegurador también tiene que de alguna manera, no puede de alguna manera
afrontar riesgos que de alguna manera la prima no soporte el mismo. Eso obviamente es respecto a que también obviamente las empresas reaseguradoras, las aseguradoras tienen obviamente que declarar sus estados financieros, tienen que demostrar la solvencia ante las diferentes reguladoras, que de alguna manera lo que hace es que estas aseguradoras demuestren o reaseguradoras demuestren la solvencia para poder afrontar futuros pagos de siniestro. Esto es algo muy importante porque eh, los gestores de siniestros no solamente se encargan de coordinar los pagos con los reaseguradores para afrontar estas pérdidas, sino que también en muchos casos nos reunimos con ellos para explicarles la normativa peruana, para explicarles todo lo que conlleva no solamente la regulación, o mejor dicho, los términos del contrato de seguros, sino también la ley de contrato de seguros, el reglamento de gestión para pago de siniestros, la intervención del ajustador con una opinión técnica e imparcial, como por ejemplo no existe en otros países, ¿no? En otros países el ajustador no emite opinión sobre la cobertura. En nuestro país el ajustador, de acuerdo a la ley, emite una opinión imparcial, independiente y técnica de los términos y condiciones de la póliza, por lo cual estas normativas y diferentes regulaciones, plazos incluso, el gestor de siniestros está relacionado y de alguna manera gestiona plazos bastante cortos. Esto, creo que alguien quiere hacer una pregunta, o si no, igual Yo alguien verifico quiere. y voy a silenciar audios. Sí, Sí, ya, disculpa, ok, ok, Tatiana. Tú continúa, yo verifico y solo ya, silencio. ya, muchas gracias. Eh, Esto es importante porque estos plazos, al ser tan cortos, en el Perú, como por ejemplo que el ajustador, una vez recibido el último documento, tiene 20 días para pronunciarse y luego la aseguradora tiene 10 días para aprobar o rechazar el siniestro, es un plazo bastante corto para diferentes, obviamente, mercados regionales o incluso de Europa, porque nos preguntan por qué el plazo es tan corto. Nosotros, obviamente, también le explicamos los plazos de atención de los siniestros, las normas peruanas relacionadas a la industria de cada sector, minería, energía, transporte, industria médica. Le explicamos de alguna manera todo el panorama global que tiene que revisar un gestor de siniestros, y por eso ahí menciono, el gestor de siniestros no solamente revisa las condiciones de póliza, revisa la normativa relacionada a las normas sectoriales de seguros y a las normas sectoriales de cada industria, para de alguna manera dar recomendaciones futuras de la adecuación de las pólizas de responsabilidad civil dentro de sus términos y condiciones. Estas buenas prácticas en gestión hacen obviamente que también se impulsen que la empresa implemente planes de contingencia, brinde capacitaciones en normativas y use tecnología que de alguna manera ayude a optimizar la gestión de siniestros ambientales. Eh, la comunicación y criterios ESG mantiene también una comunicación transparente y adopta criterios que fortalecen la sostenibilidad y la reputación empresarial. El labor del gestor de siniestros, como nuevamente quiero volver a reiterar, no solamente es indemnizar y gestionar el siniestro como tal, sino también de tratar con diferentes actores como son, mencioné a los ajustadores, a los brokers de reaseguros, reaseguradoras, ajustadores, peritos, empresas remediadoras. Estas empresas remediadoras también tienen que cumplir con ciertos estándares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ventanilla, al ser un caso bastante emblemático y muy complejo, se tuvo que traer una empresa extranjera especializada en tipos de limpieza y remediación. Esto implica obviamente también toma de decisiones de los gestores de siniestros para afrontar grandes pérdidas y poder desembolsar rápidamente adelantos de indemnización que pueda obviamente ayudar a la empresa a seguir a flote. Sobre todo, obviamente, si hay daños reputacionales de por medio que incluso podrían implicar eh, la insolvencia de la empresa, obviamente de acuerdo también a qué capacidad tenga esa empresa.
Entonces, vamos a resumir esto a un ejemplo práctico de gestión de siniestros. Primero, vamos a colocarnos en un punto donde consideremos que estamos hablando de una industria de agua, un ecosistema acuático, no industria de agua, sino un ecosistema acuático. El gestor de siniestros de alguna manera activa rápidamente el protocolo de acuerdo a ley. Aquí es algo muy importante. Hay plazos específicos para la atención de siniestros de acuerdo a ley. Sin embargo, el gestor puede también, de acuerdo a la magnitud del daño, la eventual exposición mediática o incluso algún tipo de requerimiento inmediato, tomar decisiones para cortar los plazos de ley y no esperar la atención de 72 horas que te dice el reglamento de gestión de pago y siniestros para poder enviar la terna, responder y en general poder designar un ajustador, sino también se puede hacer previamente. Para eso también tenemos esta ayuda de los reaseguradores que confían en los gestores de siniestros y les dan la posibilidad de gestionar el siniestro en su representación, cuando obviamente estamos hablando de pólizas facultativas, pólizas que de alguna manera son riesgos netamente asumidos por un reasegurador, pero que tiene representación local en Perú o en otros países. La coordinación y supervisión, el gestor de siniestro coordina con autoridades ambientales, eh, las autoridades ambientales OEFA o SINERNIN o alguna autoridad obviamente competente al sector solicita un requerimiento al área de siniestros, al gestor de siniestros en específico para que le precise el evento, la magnitud del daño, quiénes son los terceros identificados, cuántos se han pagado, a quiénes se han pagado, si se han cumplido con las normativas, plazos, como por ejemplo también la SBS nos puede requerir esa coordinación. El gestor de siniestros se encarga de emitir los informes, gestionarlos y remitirle toda esta información a las diferentes entidades. Además, también supervisa que se haya dado una remediación adecuada. Es importante también tomar en cuenta que como aseguradora nosotros normalmente o en la medida, en su mayoría, nos preocupamos en que el asegurado cumpla con todos estos requerimientos porque las indemnizaciones tienen que pagarse a los afectados. En muchos casos nosotros pagamos directamente a los afectados o pagamos directamente a las empresas de remediación. Así podamos nosotros también confirmar que estas empresas han cumplido con todos los protocolos o, mejor dicho, todo lo que implica la limpieza y remediación y así se puedan cumplir con los requerimientos, por ejemplo, de la OEFA. El apoyo financiero y técnico, nosotros como gestores de siniestros, de alguna manera financiamos la remediación, tomamos decisiones sobre asesoría técnica para minimizar el impacto ambiental del siniestro, tomamos decisiones en los adelantos de indemnizaciones, de acuerdo a las términos y condiciones de la póliza, nos apoyamos en los ajustadores de siniestros para su opinión técnica y sustentamos incluso a los reaseguradores, no solamente con los términos y condiciones de la póliza, sino también con las normas sectoriales de seguros y las normas sectoriales de cada industria para sustentar la cobertura o en todo caso sustentar las reservas que en muchos casos pueden ser sumas exorbitantes. Una comunicación y prevención. Es importante también tomar en cuenta que la aseguradora a través del ajustador toma contacto constante de comunicación con las comunidades afectadas y nos aseguramos de que todos estos daños sean resarcidos, pero además, y no menos importante, implementar las medidas preventivas para futuros incidentes. Los ajustadores en muchos casos, o mejor dicho, todos los ajustadores hacen recomendaciones sobre medidas preventivas porque detectan hechos específicos o acciones o omisiones específicas de los asegurados que de alguna manera han contribuido a ocasionar el daño. Por lo cual, estas medidas preventivas también son enviadas a nuestra área de suscripción identificadas para que se pueda hacer recomendaciones al asegurado.
¿Qué conclusiones podemos tomar de este rol estratégico del gestor? Primero que su coordinación de acciones se tiene que dar de manera eficiente y oportuna. La idea es asegurar el éxito de esta mitigación de riesgos. Recuerden que nosotros como industria aseguradora, eh, si bien el asegurado nos traslada el riesgo financiero, no es posible eliminar el riesgo. Lo que sí es posible es mitigarlos. Al poder mitigar el riesgo, el rol del gestor de siniestros en esta gestión es bastante eficiente, porque no solamente implica el hecho de resarcir a las personas, sino también de proteger el patrimonio del asegurado para que éste pueda seguir operando y obviamente haya un movimiento económico que permita obviamente mantener a esta empresa a flote y que obviamente sus trabajadores sigan teniendo puestos de trabajo. El cumplimiento y sostenibilidad. El gestor también garantiza el cumplimiento normativo, promueve prácticas alineadas con la protección ambiental y sostenibilidad a través de las recomendaciones a nuestras áreas de suscripción, a los reaseguradores respecto a los términos y condiciones de la póliza, garantías que pueda cumplir el asegurado e incluso las contingencias legales que podamos tener frente a términos y condiciones que no, de alguna manera, no, o contravienen, mejor dicho, esos términos con las normas. La Estimada colaboración, Tatiana, sí, disculpa, te queda un terminó. minuto. Ya, Sí, sí, por perfecto. favor. Gracias, muy amable. Sí. Y finalmente, ¿qué recomendaciones damos? Fortalecer, los gestores tienen que seguir fortaleciendo sus habilidades en gestión de riesgos ambientales y la adopción tecnológica de tecnologías emergentes, colaborar con diferentes entidades. Ya hay una colaboración cercana con APC, las aseguradoras, SBS y diferentes sectores de industria. Espero que se siga explorando este trabajo colaborativo. Y finalmente, obviamente, la idea es que se posicione, obviamente, la aseguradora, en este caso RIMAX Seguros, como líder en la economía verde y que de alguna manera impulse la contratación de mayores coberturas de responsabilidad civil para empresas medianas y pequeñas, ¿no? Que son bastante, que tienen bastante participación en el mercado peruano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Tatiana. Desde la organización agradecemos tu brillante ponencia. Ha sido grato escuchar estos temas novísimos. De hecho, dentro de un congreso universitario de los pocos casi inexistentes que hay acá en Perú en materia de seguros, pues me parece que es de las primeras veces que se habla sobre este tema tan relevante. Así que un fuerte aplauso y las felicitaciones por ello, estimada Tatiana. Gracias, muchas Ahora gracias.